Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un gusto para mí acompañarlos hoy día con esta presentación. Ya Alexandro ya me presentó, soy el doctor Edson Guzmán, gastroenterólogo del Hospital Rebagliati. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es hacerles una presentación sobre pancreatitis aguda. Bien. Esta presentación básicamente vamos a hablar de lo que es la pancreatitis aguda en sí. Vamos a tomar algunos aspectos importantes desde la parte básica hasta llegar a la parte terapéutica, tomando en consideración algunos detalles fisiológicos que son muy importantes para que ustedes tomen en consideración en la vida diaria. Además, sobre todo porque es muy importante para la práctica hospitalaria. Quiero que vean el temario de la presentación de hoy día. Vamos a ver básicamente estos 5 puntos que son la etiología de la pancreatitis, los criterios diagnósticos. Vamos a hablar un poquito de predictores de severidad y de importancia que tienen estos dentro de la práctica de la pancreatitis, si son útiles o no. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones y finalmente cómo se hace el tratamiento. Quiero que vean en esta presentación, en esta diapositiva, en este pequeño video, que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Hablar de retroperitoneal estamos hablando que está detrás del estómago, está detrás de los intestinos y se ubica por delante precisamente de la columna vertebral. Es por eso la importancia que tiene en su parte clínica, ese es el motivo por el cual los dolores que se presentan muchas veces son irradiados hasta la espalda, por esta ubicación. Recuerden ustedes que el páncreas tiene 2 estructuras principales a manera de conductos, que son el conducto de Wirsung, el conducto principal, y el conducto de Santorini. Esos 2 se encargan básicamente de la secreción de lo que son las enzimas pancreáticas. Entonces, cualquier alteración que haya a nivel precisamente de esta zona va a ocasionar un pancreatitis. Cuando hablamos de etiología, vamos a hablar que la principal etiología generalmente es la etiología obstructiva. Y estamos hablando fundamentalmente de los ritos. Ustedes ven en esta presentación, justo en este video, cómo hay cálculos dentro de la vesícula y cómo estos bajan a través del conducto cístico y a través del conducto colédoco, bloqueando la salida del conducto colédoco y del conducto principal de Wirsung. Al haber este bloqueo, precisamente lo que va a pasar es que no va a haber un buen flujo, va a empezar a haber una autodigestión. Al haber esta autodigestión de la parte pancreática, se empiezan a inflamar las células y se puede ocasionar la pancreatitis aguda. Esta es la etiología principal, esto es lo primero que tienen que tomar en consideración y este es el punto, digamos, crucial dentro de la parte etiológica. Vamos a ver que además de la litiasis vesicular, que es la causa más frecuente y la principal, existen otras causas también, como son la causa alcohólica, que es la segunda causa más frecuente, la causa farmacológica. Se menciona que aproximadamente hasta 500 fármacos pueden ocasionar pancreatitis aguda en algún momento. Los parásitos, que son una causa muy frecuente en el Perú, y otras más. Acá, por ejemplo, van a ver en esta diapositiva, cómo los parásitos, en este caso los ascaris, pueden ocasionar pancreatitis aguda. Y lo ocasionan de una forma obstructiva. Esto que están viendo en el video precisamente es como durante una CEPRE se canula el conducto de Wirsung a través del esfínter de Oddi, esa es la papila o esfínter de Oddi. Se hace un corte a través del esfínter de Oddi para ver para ampliar la parte que está obstruida. Y vamos a ver cómo con este pequeño balón se empieza a jalar y a retirar la causa obstructiva de este conducto biliar. Aquí vemos claramente que es un ascaris, es un parásito, ¿no? Y ese parásito, como cualquier otro, podría producir precisamente pancreatitis al obstruir la salida del conducto pancreático principal, ¿no? Es muy, muy interesante para tomar en consideración al ser una causa frecuente en nuestro país. Pero existen también otras causas, no solamente existen las causas obstructivas. La hipertrigliceridemia, por ejemplo, puede ser una causa importante y esa causa puede ser básicamente por daño celular. En la diapositiva y en la foto de al lado ustedes ven un par de luchadores en este momento, uno haciendo un impacto directo sobre el abdomen del otro luchador. Es clara que una de las causas más frecuentes también, sobre todo en niños, es el trauma abdominal.
es decir, los golpes constantes muchas veces sobre esta zona podrían ocasionar directamente una pancreatitis por una lesión celular. Entonces, es otra causa importante. Para los gastropediatras o para los pediatras en general se sabe que la segunda causa, después de la litiasis vesicular, es el trauma como causa de pancreatitis aguda. Otra causa importante y sobre todo para nosotros son las causas iatrogénicas. En este caso, las CEPRES que se hacen con el fin de retirar los cálculos de la vía biliar o con el fin de permeabilizar la vía biliar pueden ocasionar también pancreatitis aguda. Es decir, nosotros los mismos gastroenterólogos o endoscopistas podríamos ocasionar la pancreatitis porque manipulamos y estamos forzando durante mucho tiempo o de una manera inadecuada lo que es el conducto de Wilson y la cabeza. Entonces, esa es otra causa también de pancreatitis, ¿no? La pancreatitis post-CEPRE, le llamamos a esto. Ahora, tan de moda con las enfermedades virales, podemos ver que muchos virus también pueden ocasionar pancreatitis. Uno de los más conocidos, más importantes, es el virus de la parotiditis, y ese es uno de los que causa precisamente pancreatitis, no solamente inflamación de la glándula parótida. Pero así como el virus de la parotiditis está implicado en la pancreatitis, se ha descrito que los virus del herpes, el virus Coxsackie también podrían ocasionar de alguna manera pancreatitis aguda. Pero este es, digamos, de los más importantes. Vamos a hablar un poquito de los criterios diagnósticos, ya que conocemos muy bien ahora la etiología. Aquí van a ver ustedes los 3 criterios que se utilizan habitualmente para una pancreatitis, que son el dolor abdominal, que generalmente es un dolor abdominal de tipo epigástrico, mesogástrico, que se irradia espalda. Esta irradiación o espalda, que es el dolor típico, aproximadamente se presenta en un 50% de pacientes. El segundo criterio es la elevación de las enzimas pancreáticas. Y recuerden que estas enzimas pancreáticas, que son la amilasa y la lipasa, se pueden elevar inmediatamente a las 4 o 6 horas del inicio del dolor. Generalmente la amilasa hace picos, los picos altos dentro de las 48 horas aproximadamente. A partir del tercer día los niveles de amilasa empiezan a bajar. En cambio la lipasa, que inicia su ascenso en las 4 o 6 primeras horas, alcanza su pico máximo entre el segundo y tercer día y puede mantenerse incluso alta hasta el séptimo día. Entonces, la elevación de enzimas pancreáticas por encima de 3 veces el valor normal es un criterio considerado como pancreatitis, cualquiera de las dos. El tercer criterio es bien interesante, que es el criterio imagenológico. Habitualmente el criterio imagenológico que se utiliza es tomográfico, pero acá sí hay que tomar en cuenta algo. El criterio imagenológico debe utilizarse después de las 48 a 72 horas. Por consiguiente, no necesariamente se tiene que hacer cuando el paciente ingresa a la emergencia. Entonces, para hacer el diagnóstico de pancreatitis, muchas veces solamente necesitamos 2 de esos 3 criterios, solamente el dolor abdominal y la elevación de las enzimas pancreáticas. Entonces, importante para que lo tengan en cuenta. Aquí es muy importante también que recuerden que la pancreatitis se divide en 2 tipos. Hay 2 tipos de pancreatitis ya. La pancreatitis intersticial, o le llamamos también pancreatitis edematosa, suele ser la presentación más frecuente. El 85% de los casos de pancreatitis suelen ser de este tipo de edematoso. El 15 a 20% hacen una pancreatitis de tipo necrotizante. Obviamente es la más severa, va a tener mayor mortalidad, pero cualquiera de las dos, tanto la edematosa como la necrotizante, pueden llevar a infecciones en un momento, pero no es lo habitual. A tomar en cuenta entonces ese primer detalle. Vamos a hablar de la clasificación. Antes se clasificaba solamente la pancreatitis en leve y severa. Hoy en día se clasifica en leve, moderadamente severa y severa, basado en 2 puntos principales. Uno es la falla de órgano. Está catalogado principalmente por una división de 3 tipos. Puede ser una falla de órgano renal cuando hay un aumento de la creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, o cuando hay una falla respiratoria que está dado fundamentalmente por una caída de la presión arterial de oxígeno menor de 60, o bien puede haber una falla circulatoria que está dado por una presión arterial sistólica menor de 90. Cualquiera de esos 3 se considera una falla de órgano, no necesariamente los 3. Ahora, se llama falla de órgano transitorio si esta falla de órgano solo dura menos de 48 horas y se resuelve después de esto. Pero si persiste más de 48 horas, se conoce como una falla de órgano persistente.
En cuanto a la complicación local, claramente estamos hablando de la presencia o no de necrosis. De acuerdo a esto, entonces, veremos que la pancreatitis se considera leve si no hay falla de órgano y no tiene complicación local. Es moderadamente severa si hay una falla de órgano transitorio, es decir, que dura menos de 48 horas, o en su defecto solamente hay complicación local sin falla de órgano. Y se considera una falla de órgano severa en el caso de que hay una pancreatitis aguda severa, en el caso de que hay una falla de órgano persistente, mayor de 48 horas, y exista la complicación local como la necrosis. Esa es hoy en día la forma de clasificar la pancreatitis aguda. Y existen signos de alarma. Hay signos de alarma muy importantes que vamos a tener en cuenta como un pronóstico. La obesidad, desde ya les voy advirtiendo que a pesar de que existan otros predictores de severidad negativos, es simplemente el hecho de ser obeso es un factor de riesgo importante para que haya una severidad. La efusión pleural, que haya pérdida de la conciencia, son otros factores importantes a tomar en cuenta como signos de alarma. El aumento de la proteína C reactiva, que es un parámetro laboratorial, también se ha considerado como un predictor de severidad y un signo de alarma. Cuando este valor de proteína C reactiva es mayor de 150 miligramos por litro o 15 miligramos por decilitro, se considera un predictor de severidad. Pero ojo, este predictor de severidad es útil solamente después de las 48 o 72 horas, muy parecido al tiempo que se utiliza para hacer las pruebas imunogenológicas, por ejemplo. Otro es el hematocrito alto. Generalmente, cuando un paciente con pancreatitis presenta un hematocrito alto mayor del 44%, es porque estamos hablando de un paciente que está muy hemoconcentrado. Recuerden que hay un secuestro precisamente de fluidos a nivel pancreático y esta hemoconcentración hace un reflejo de lo que es la severidad precisamente de la pancreatitis. Entonces, otro signo de alarma importante es el hematocrito mayor de 44. Pero seguramente habrán escuchado ustedes de los predictores de severidad, y hay muchos predictores de severidad. Los clásicos habrán escuchado Ranson, el Apache, el Glasgow. Hay nuevos como el BISAP, el HAX, el Glasgow-INRI, o simples como utilizar solamente la proteína C reactiva, utilizar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el uso de solo del hematocrito o el nitrógeno ureico. Ustedes ven acá una gran cantidad y ahora más o menos les voy a ir explicando ¿cuál es el más útil precisamente ahí? El tradicional es el criterio de Ranson. Los criterios de Ranson, pero tienen el problema que tienen que ser evaluados al ingreso y tienen que ser evaluados a las 48 horas. Suficiente tomar para empezar por lo menos los criterios de ingreso. Recuerden que ahí hay 5 criterios: edad, leucocitosis, glucosa, LDH y la AST, que es la misma transaminasa denominada TGO. En este caso, cada uno de ellos es un punto. Entonces, si tomamos en consideración que son 5 parámetros, si tenemos más de 3 criterios positivos en este caso, se considera como un predictor de severidad. Por favor, recuerden ustedes bien lo que les estoy diciendo. Es un predictor de severidad, no es un criterio de severidad, porque puede haber pacientes que tienen un Ranson de 4 o de 5, pero que hagan una pancreatitis leve. O puede haber pacientes que tengan un Ranson 0, por ejemplo, y hagan una pancreatitis severa. No es un criterio perfecto, no son los criterios de Ranson perfectos. Para que ustedes recuerden muy bien precisamente los criterios de Ranson, por lo menos los 5 de inicio, recuerden que estos criterios deben ser evaluados al momento que el paciente llega a la emergencia. Entonces acuérdense de esa palabra llega. Si se acuerdan de la palabra llega, se acordarán de los 5 criterios: leucocitos, LDH, edad, glucosa y la AST, que es la TGO precisamente. Entonces, a tomar en consideración estos criterios. Si es mayor o igual de 3 puntos, es un predictor de severidad. Es decir, que hay alta probabilidad de que el paciente haga una pancreatitis severa. Los criterios de Apache, si ustedes ven acá, es un gráfico muy complejo. Hoy en día simplemente se utiliza aplicaciones por celular o existen ya formatos hechos para marcar y sumar. Son 12 criterios, cada uno con amplio rango de margen. Acá tomar en cuenta lo siguiente simplemente. Un Apache 2 mayor o igual de 8 puntos se considera como un predictor de severidad, tan bueno como el Ranson en este caso. Muchos han aumentado al Apache el factor obesidad para ver si mejoraba la predicción. El doctor Johnson lo hizo en el 2004, demostrando básicamente que no mejoraba el criterio del Apache, pero sí lo que demostró fue que los pacientes que eran más obesos tenían más complicaciones.
lo cual se podría considerar como un factor independiente. El BISAP es uno de los nuevos predictores de severidad usados. Recuerden que BISAP viene de las siglas BISAID, Index Severity Acute Pancreatitis. Básicamente lo que utiliza son 5 criterios: BOOM, deterioro del estado mental, SIRS, edad y perfusión pleural. Igual que en el caso del Ransom, cada uno vale un punto. Si se tiene mayor o igual de 3 puntos en este caso, es un buen predictor de severidad. Pero hay que tomar en cuenta un detalle para que ustedes recuerden también bien los criterios de BISAP. Solamente hay que saber las siglas en inglés de las siguientes palabras: B de BOOM, I de Impaired, que es el deterioro del estado mental, S de SIRS, A de Age o de edad y P de Pleural Effusion. Con eso ustedes van a poder recordar fácilmente los 5 criterios de BISAP. La ventaja que tiene el BISAP en este caso es que fundamentalmente esto se puede hacer al ingreso del paciente sin necesidad de repetir a las 48. El BISAP tiene una sensibilidad del 56% con una buena especificidad, ¿no? Pero ustedes se preguntarán en un momento cuál de estos es mejor. Ahora vamos a ver también que el BISAP, nosotros hicimos un trabajo hace unos años con el doctor Eduardo Monge, con la doctora García y con el doctor Montes, acerca de cuál de estos era mejor, si el Apache, el BISAP o el Ransom. Y vimos que básicamente los tres tenían una buena predicción de severidad, pero no eran perfectos. Cuando le aumentamos el factor obesidad al BISAP, también vimos que no mejoraba la predicción de severidad, pero lo que pasó fue que vimos que los pacientes que eran obesos o que tenían índice de masa corporal mayor de 25 tenían más complicaciones locales y sistémicas y tenían mayor tasa de mortalidad, lo cual era muy importante. Si bien es cierto que no mejoraba la obesidad, el factor de predicción, la obesidad en este caso nos servía como un factor independiente, ¿no? El índice tomográfico de severidad es otro índice que se utiliza también muy importante ahora. Utilizan los 5 criterios que ustedes ven en la parte superior, que son básicamente los criterios tomográficos, que son conocidos como los famosos criterios de Balthazar, ¿no? Donde se clasifica en 5 tipos, A, B, C, D, y dependiendo de si hay edema, si hay cambios extrapancreáticos, si hay una colección o si hay 2 o más colecciones. Pero los criterios de Balthazar no consideraban la necrosis como parte de sus criterios. Entonces, el índice tomográfico de severidad lo que hace es juntar los criterios de Balthazar, juntar los criterios de necrosis, y con eso podrían determinar si hay mayor probabilidad de complicaciones o mayor probabilidad de muertes en los pacientes con pancreatitis. Hoy en día hay un nuevo marcador conocido como la procalcitonina. Solamente está registrado su utilidad en una sola de las guías, que es la guía del 2019 de la Asociación Mundial de Cirugía de Emergencia, en la cual vamos a ver precisamente que la procalcitonina tiene una buena sensibilidad y especificidad con valores mayores de 3.8 nanogramos por mililitro. Pero ojo, esto todavía solamente está en esta guía, no está considerada en las demás guías. Pero, por ejemplo, puede ser un buen parámetro que podríamos utilizar probablemente luego. Y quiero que vean entonces en conclusión qué dicen las guías, qué debo usar realmente como predictor de severidad si hay tanta variedad de esto. Si ustedes ven, las guías mismas varían muchísimo en cuanto a la preferencia de usarlo. La guía de la AGA y la canadiense utilizan Apache. La guía japonesa no le importa, dice que pueden utilizar cualquier score de predicción. Entonces, al haber tanta variedad y hay mucha diferencia entre todas las guías y parámetros, lo recomendable es lo siguiente. Ustedes lo que deben hacer es utilizar un predictor de severidad, el que ustedes quieran, pero tienen que utilizar. Esa es la recomendación final de la mayoría de las guías al no tener en claro cuál es mejor que la otra. Las indicaciones para tomografía en pancreatitis son básicamente en el caso de que el diagnóstico inicial, dentro del punto de vista del dolor abdominal y de las enzimas pancreáticas que no estén muy elevadas, podría ser dudoso. Si el diagnóstico es poco claro, pueden usar una tomografía. Si este paciente está empeorando o hay un deterioro clínico de entonces se debe hacer una tomografía. Recuerden que la tomografía solo es útil a partir de las 72 a 96 horas, es decir, a partir del tercer o cuarto día. ¿Por qué? Porque la necrosis y las complicaciones recién empiezan a aparecer a partir de ese día. ¿La resonancia magnética es útil? Pues sí. La resonancia magnética incluso suele ser mejor que la tomografía para detectar necrosis.
pero se utiliza la tomografía básicamente por criterios de costo-efectividad. La tomografía es suficiente para detectar si hay necrosis o complicaciones. La resonancia solo se debe hacer en el caso de que la tomografía no sea concluyente o que el paciente tenga una insuficiencia renal que no pueda ser utilizado con contraste iodado, o que tenga una insuficiencia renal con una creatinina mayor de 2, o que sea simplemente alérgico al contraste iodado. En esos casos podría utilizarse la resonancia magnética, pero es suficiente con una tomografía. Las complicaciones de la pancreatitis hoy en día también se clasifican. 1, de acuerdo a la forma y la cápsula que tienen. 2, de acuerdo al tiempo de evolución, es decir, si han pasado menos de 4 semanas o un mes, o han pasado más de 4 semanas y un mes. Si hay edema o si hay necrosis. Ustedes van a poder apreciar que si las lesiones son tempranas, es decir, están dentro de las 4 primeras semanas, y solo hay edema, se conoce como una colección líquida aguda peripancreática. Si las lesiones en este caso están dentro de las 4 semanas, pero ya hay necrosis, se llamará colección necrótica aguda. Y a partir de la 4ª semana, estas colecciones que habitualmente son muy difusas al inicio, empiezan a encapsularse. Si han pasado más de 4 semanas, pero solamente hay edema y ya está encapsulado este edema y este líquido, se llama pseudoquiste pancreático, y si dentro de esta lesión o colección que ya está encapsulada hay necrosis, se llama una necrosis pancreática encapsulada, o también se llama clásicamente un WON, que viene del inglés de Walled Off Necrosis. Vamos a ver ejemplos para que noten ustedes mejor y aprendan mejor esto. No necesariamente tienen que verlo de primera vista, pero con esto van a entenderlo mejor. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, ven el páncreas muy clarito, ¿no? Ven el páncreas aquí, y dentro del páncreas van a ver solamente edema, no se va a ver necrosis. Entonces, esto no está encapsulado, solamente hay edema, por consiguiente esta lesión se llamará colección líquida aguda peripáncreática. Siguiente ejemplo, aquí sí vamos a ver el páncreas prácticamente hecho tiras, ¿no? Muy lleno de necrosis y una cantidad de necrosis amplia. No está encapsulado, pero al haber necrosis, la colección se llamará una colección aguda necrótica o necrótica aguda. Esto es muy diferente. Ya tienen aquí una colección bien notoria, es una colección que ya tiene pared, pero dentro no se nota nada más que líquido, no hay detritus y no hay necrosis. Este es el típico pseudoquiste pancreático. Pero si vemos acá, por ejemplo, esta colección que ya tiene dentro marcado con flechas detritus o lesiones necróticas, esto se llamará el WON, famoso WON, o necrosis pancreática encapsulada. Para que aprendan un poco mejor a ver cómo se ven las imágenes de las complicaciones locales, ¿no? Miren cómo se ve en una resonancia, se ve muchísimo mejor la necrosis en este paciente. Recuerden entonces que las colecciones pueden formarse con necrosis o sin necrosis, y esta es más o menos la forma como los pseudoquistes pueden llegar a tomar tamaños bastante considerables. Y eso lo vamos a ver en un ratito. No necesariamente esas colecciones inmensas tienen que ser operadas o drenadas. Muchas veces es suficiente observarlas y mirarlas y va a regresionar espontáneamente. Ya lo vamos a ver en la parte de tratamiento. Lo contrario pasa en el caso de que haya una necrosis, ¿no? En este caso el tejido empieza a desvitalizarse, es decir, empieza a morir y básicamente lo que hay es un mayor riesgo de infección. Por eso es que este tejido desvitalizado tiene mayor riesgo de infección y mayor mortalidad. Esta es una necrosis pancreática encapsulada para que lo vean un poco gráficamente. Muy bien, ¿por qué es importante saber las complicaciones? Porque eso tiene impacto en la mortalidad. Los pacientes con pancreatitis habitualmente en general fallecen el 5%. La tasa de mortalidad en la pancreatitis edematosa o intersticial es solo 3%, pero en la necrotizante llega al 17%. Y esto cambia mucho más cuando está infectado. Ustedes se dan cuenta que un paciente con pancreatitis necrotizante infectada puede tener una tasa de mortalidad hasta del 30%. ¿Cómo se diagnostica una necrosis que esté infectada? Antes lo que se hacía era hacer una punción por vía endoscópica, aspirar el tejido necrótico y mandarlo al cultivo. Se puede hacer eso, está ahí en la parte número 2, se llama cultivo positivo, hecho básicamente por ecoendoscopía. Hoy en día no es necesario punzar las lesiones porque puede haber un riesgo de infectar una necrosis o una colección que está estéril. Entonces,
Si ustedes ven en una tomografía que hay aire dentro de la colección, eso implica que hay presencia de anaerobios y eso puede llamarnos indirectamente o hacernos pensar de que estamos hablando de una infección. Si el cultivo positivo y si el paciente tiene deterioro clínico, es decir, si el paciente iba bien, empieza a presentar fiebre, dolor abdominal, hipotensión, falla de órgano, ese paciente está yendo en deterioro y eso nos puede inclinar la balanza a pensar que se está infectando. Hoy en día, la parte tomográfica, es decir, la presencia de aire dentro de la colección, el cultivo positivo por ecoendoscopía o la sospecha clínica tienen el mismo valor diagnóstico para indicar que la necrosis está infectada. Es decir, con cualquiera de los tres se podría hacer el diagnóstico de una necrosis infectada. Pasemos a la parte final, que es el manejo de la pancreatitis aguda. Es una parte en la que me voy a extender un poco más, pero básicamente para que vean los parámetros principales. La fluidoterapia, cómo se da la fluidoterapia, vamos a ver qué se da como analgesia, cómo se da, si se da de comer o no a los pacientes con pancreatitis y la prevención de esto. En cuanto a fluidoterapia, muchos habrán escuchado que se utiliza soluciones cristaloides, pero dentro de esas soluciones cristaloides tenemos al cloruro de sodio, la dextrosa y por otro lado tenemos al lactato Ringer. Hoy en día se han hecho estudios en los que se ha visto que el lactato Ringer puede tener un mejor efecto antiinflamatorio que las soluciones cristaloides comunes como el cloruro de sodio. Eso se ha visto en algunos estudios, el doctor de Madaria ha publicado algunos estudios al respecto, y muchas de las sociedades y guías utilizan lactato Ringer como tratamiento estándar de fluidoterapia. Sin embargo, otras guías dicen que no hay diferencia entre ellos, que todavía no está demostrado tal poder antiinflamatorio, o por lo menos no hay diferencia significativa entre ambos. Hoy en día lo que podemos hacer es utilizar por el momento cualquiera de los dos que es. Ahora, ¿cuánto utilizar? Eso también es una pregunta importante. No se trata de poner fluidos como sea. Si se da muy poco fluido, puede ser muy poco útil en el paciente. Si se da demasiado fluido, este paciente puede fallecer básicamente porque hay una sobrecarga de volumen marcada. Entonces, hoy en día se valora la fluidoterapia de acuerdo a la calidad o al criterio de severidad que tiene el paciente. Si el paciente tiene una pancreatitis leve, habitualmente es un paciente que no tiene un secuestro de fluidos, así que el requerimiento de fluidos va a ser básicamente bajo y se puede mantener 3 o 4 litros por día nada más, de manera suficiente. Pero si tiene una pancreatitis severa, este paciente sí tiene un mayor secuestro de fluidos, está hemoconcentrado, con creatinina alta, el volumen urinario está bajo, entonces este paciente sí puede requerir alto volumen de fluidos. Entonces, es ahora que se tiene que empezar a valorar de manera individualizada a cada uno de los pacientes, tomando en consideración precisamente estos detalles. Miren lo que dicen las guías. Como les había mencionado, el lactato Ringer lo ve solamente la guía APA, la guía canadiense y la guía japonesa que mencionan que se debe utilizar el lactato Ringer. Pero la guía americana y la guía West básicamente del 2019 dice que es útil los cristaloides. Así que todavía podríamos utilizar hoy en día en nuestro medio todavía las soluciones cristaloides si no está disponible el lactato Ringer. Muy importante la velocidad de infusión y lo ven en la guía americana, 250 a 500 cc hora. Pero ojo, eso no implica que dé durante 24 horas el fluido. Recuerden que se debe dar un promedio de 3 a 4 litros por día. Tranquilidad, ¿no? Si el paciente está con una pancreatitis severa, podrá requerir mayor cantidad de fluido. En cuanto a la analgesia, sí hay muy poco escrito. A pesar de que es una enfermedad tan común, se han visto estudios con iosina, con petidina, con morfina, con fentanilo, y la verdad es que esos pocos estudios que hay comparativos uno con otro no son suficientes para decir cuál es la verdadera terapia analgésica de elección. Entonces, todas las guías hoy en día lo que te dicen es que debes utilizar la analgesia dependiendo del dolor del paciente y escalar de acuerdo a la severidad de dolor del paciente. Entonces, importante tener en cuenta eso, porque si el paciente tiene un dolor leve, tranquilamente, con iosina o metamizol podría estar tranquilo, o de repente con un poco de petidina. Pero si el paciente tiene mucho dolor, incluso se puede llegar hasta la morfina, rompiendo aquel paradigma de hace muchos años donde decía que la morfina no se podía utilizar porque producía contracción del esfínter de Oddi y mayor causa de dolor. Eso no está demostrado actualmente y puede utilizarse morfina en casos severos.
Entonces, en caso de analgesia, simplemente individualizar el tratamiento. El soporte nutricional es muy importante. Si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, ustedes se preguntarán si no tengo que darle de comer o si debo darle de comer. La respuesta es iniciar la nutrición lo antes posible. Esa es la recomendación más importante. Ni bien el paciente deje de tener dolor o el paciente ya tenga ruidos hidroaéreos, el paciente debe iniciar una dieta. Muchos se preguntan qué dieta, si es una dieta blanda o si empiezo con tolerancia oral. Esto también está demostrado en algunos estudios y se menciona básicamente que podría utilizarse una dieta incluso blanda o completa desde el inicio. Sin embargo, muchos todavía somos un poquito más conservadores y empezamos escalonadamente a utilizar. Es válido también utilizar, pero siempre se debe dar de comer al paciente. ¿Por qué? Porque básicamente si el paciente no come, puede haber mayor riesgo de infección. ¿Qué pasa si el paciente tiene una pancreatitis severa? Muchas veces el paciente con pancreatitis severa no necesariamente va a poder comer desde el inicio. Entonces, si el paciente con pancreatitis severa tolera la vía oral y puede comer, el paciente puede iniciar la vía oral sin ningún problema. Pero muchos de estos pacientes, hasta el 30% de ellos, no te responden bien y van a seguir con náuseas, vómitos y no se les puede dar de comer. Entonces, se preguntarán ustedes si utilizar una sonda nasogástrica, es decir, dar nutrición enteral o dar nutrición parenteral es lo adecuado. Lo ideal en los diferentes estudios hoy en día es lo primero. Se debe dar nutrición enteral a los pacientes, es decir, utilizar una sonda para nutrir a los pacientes. ¿Por qué no se utiliza una nutrición parenteral desde el inicio? Básicamente por este detalle. Como van a poder ver aquí, si uno no da de comer al paciente más de 7 días, las vellosidades intestinales que ven acá empiezan a alterarse, a atrofiarse, y esto hace que haya un deterioro mayor, ya que si hay un sobrecrecimiento bacteriano aquí, esto va a generar que haya una translocación bacteriana. Estas bacterias entren dentro del páncreas que está infectado, está necrotizado, y eso puede generar mayor infección. Entonces, fundamentalmente es por ese motivo que la nutrición por vía oral o por vía enteral es prioritaria antes que una nutrición parenteral. Se preguntan si la sonda nasogástrica y la sonda nasoyeyunal, ¿cuál debería utilizarse? Muchos también creen que utilizar una sonda nasoyeyunal desde el inicio es lo ideal. Pues se ha demostrado en muchos estudios que utilizar una sonda nasogástrica o una nasoyeyunal es absolutamente igual. ¿Cuándo nos vamos a beneficiar o se va a beneficiar el paciente de una sonda nasoyeyunal? Cuando este paciente tenga vómitos. Si el paciente tiene vómitos, no tiene mucho sentido nutrirlo con una sonda nasogástrica porque el contenido gastroduodenal va a regresar a pesar de que lo estés nutriendo por ahí. Esa idea básicamente es la que se corrige utilizando una sonda nasoyeyunal. Es el único beneficio que presenta. Pero si pueden nutrir al paciente y este no tiene ninguna contraindicación, puede utilizar o nasogástrica o nasoyeyunal. Las fórmulas que se utilizaban antes también se creía que dar fórmulas elementales era lo suficiente y lo necesario. Hoy en día se puede utilizar fórmulas elementales, semielementales o poliméricas y no hay ninguna diferencia entre ellas. Ven acá las recomendaciones un poquito de soporte nutricional para que vean cuánto se debe dar de aporte calórico a los pacientes con pancreatitis, cuánto de glucosa, de lípidos y de proteína. Hacemos CEPRE en pancreatitis, se debe hacer CEPRE en pancreatitis. Si el paciente tiene una pancreatitis leve, moderada o severa, no importa, pero el hito ya no existe, es decir, si no hay obstrucción biliar, porque recuerden que en una pancreatitis el cálculo puede obstruir el conducto de Wirsung y caer inmediatamente, genera la pancreatitis y se cae inmediatamente. Si hay una pancreatitis leve, moderada o severa, pero no hay obstrucción biliar, no hay indicación de CEPRE. No hay indicación de CEPRE. Es decir, si no hay una causa obstructiva en ese momento, no se hace CEPRE. Si el paciente tiene una pancreatitis leve, moderada o severa, con una obstrucción biliar prolongada, es decir, que hay un cálculo todavía permanente ahí, en este caso está indicada la CEPRE. Y si el paciente, en cualquiera de los casos, tiene una colangitis, también se debe utilizar la CEPRE. Es decir, básicamente en los casos que haya obstrucción permanente y colangitis. ¿En qué momento se hace la CEPRE en los pacientes con pancreatitis? Recuerden bien esto. Primero hay que decir que si el paciente está infectado, tiene una pancreatitis y además tiene una colangitis, se debe hacer la CEPRE inmediatamente. Es decir, se tiene que hacer
el trabajo de desobstruir esa vía biliar dentro de las primeras 24 horas. En el caso de que no haya colangitis, hay que valorar los predictores de severidad que ustedes ya conocen. Si el paciente tiene predictores de severidad y tiene obstrucción biliar prolongada, podemos hacer la CEPRA entre las 24 y 48 horas. Pero si el paciente no tiene una obstrucción biliar prolongada, se puede esperar incluso más de 72 horas sin ningún problema. Esos son los criterios hoy en día que se utilizan más o menos para poder decidir en qué momento podemos hacer la CEPRA en un paciente. ¿Qué hacemos si no hay respuesta a antibiótico? ¿Qué pasa si el paciente está con la colección necrótica, está infectado? Lo primero que se debe hacer es antibióticos, eso sí, ¿no? O sea, no se debe tocar más al paciente y lo único que se hace es dar terapia antibiótica. Manejar con antibióticos de amplio espectro, que pueden ser imipenem, carbapenem, etcétera, por 14-21 días aproximadamente de tratamiento. Pero muchas veces este paciente no responde al tratamiento antibiótico. Y si no responde al tratamiento antibiótico, hay 3 formas de drenar esas colecciones que hay: de forma endoscópica, de forma percutánea o de forma quirúrgica. Y les voy a mostrar un poquitito de cada uno de ellos solamente para conocimiento general. Le llamamos step up porque vamos de paso en paso. Los pseudoquistes pancreáticos que ustedes han visto, colecciones que no tienen necrosis dentro, habitualmente, si no tiene síntomas, no se tocan. Simplemente deben de dejarse estar porque se reabsorben en un tiempo. ¿Cuándo debemos tratar un pseudoquiste pancreático? 1, cuando el paciente tenga obstrucción de la salida gástrica, es decir, que este paciente tenga obstrucción por este pseudoquiste que está comprimiendo el estómago y el duodeno. Que ese pseudoquiste esté comprimiendo la parte biliar y producto ictericia. En ese caso también hay que drenarlo. O 3, cuando este paciente tenga la colección tan grande que siga creciendo y no esté reabsorbiéndose. Son las 3 únicas condiciones en las cuales se debe hacer un drenaje del pseudoquiste pancreático. Muchas veces, para que vean el drenaje del pseudoquiste y el drenaje de las colecciones necróticas como los WON, se hacen a través de ecoendoscopía. Miren, este es el estómago y acá tienen la colección necrótica ya formada. Miren cómo se puede hacer una fístula y se ingresa haciendo un orificio entre el estómago y la colección y se puede entrar con un endoscopio para hacer la necrosectomía, es decir, empezar a recoger cada cantidad de necrosis pancreática y poder sacarla del estómago para que éste sea eliminado fisiológicamente por la vía digestiva. Eso es lo que se hace para drenar un pseudoquiste o para debridar un WON o necrosis, una colección necrótica, ¿no? Una necrosis en este caso. Muchas veces no lo podemos hacer endoscópicamente. Si no hay un buen abordaje endoscópico o es difícil hacerlo, el radiólogo intervencionista puede hacerlo por vía percutánea. Y lo hace básicamente a través de un acceso lumbar izquierdo. Es decir, se ingresa por vía lumbar, lo hacen con vía tomográfica habitualmente y se ingresa con un catéter hasta la parte de la necrosis y se deja esto para hacer lavados posteriores. Inicialmente se puede hacer ese drenaje percutáneo. Hay un paso más que lo puede hacer el cirujano que llaman BART, que es básicamente el debridamiento percutáneo videoasistido. Y eso básicamente es el paso siguiente que puede hacerse. Es para hacer una invasión mínima a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque básicamente cuando un paciente no es tributario de manejo endoscópico ni tributario de manejo percutáneo, se puede pasar al manejo quirúrgico. Pero ojo, la mortalidad en el debridamiento quirúrgico puede llegar incluso hasta el 50%. El que tiene menor mortalidad, el endoscópico. El segundo, el percutáneo, y el que tiene mayor mortalidad es el manejo quirúrgico. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en este caso para tratar de decidir cuál es la forma de debridamiento que hay. Lo ideal es no tocarlo si está infectado antibióticos, si no funcionan los antibióticos, drenaje endoscópico, si no funciona el drenaje endoscópico, será el drenaje percutáneo y finalmente lo quirúrgico. Ese es el orden. La profilaxis antibiótica simplemente no sirve y lo pueden ver ustedes en este metaanálisis. Es decir, si yo quiero, digamos de alguna manera, un paciente que tiene necrosis, quiero decir, mejor le voy a dar antibióticos para que no se infecte, pues la respuesta es nula. No hay ninguna diferencia entre dar o no dar y muchos dicen incluso que el hecho de dar antibióticos puede generar de alguna manera mayor riesgo de infección por hongo. Entonces es preferible no utilizar la profilaxis antibiótica.
quiero que a manera de ejercicio veamos esto. ¿Qué hacemos con una colección necrótica aguda estéril? Recuerden, hay necrosis, está dentro de las 4 semanas, pero está estéril. La respuesta es tratamiento conservador. No se hace absolutamente nada y esperamos a que se reabsorba simplemente la colección. ¿Qué pasa si tenemos una colección necrótica aguda, pero esta está infectada? Es decir, estamos dentro de las 4 primeras semanas, pero está infectado. En este caso, hay que dar antibióticos. La mayoría te responden con antibióticos. En muy pocas ocasiones se hace drenaje endoscópico radiológico. Lo quirúrgico es fatal en estos momentos. Lo ideal acá entonces es antibiótico terapia. ¿Qué pasa si tenemos una necrosis pancreática encapsulada? Es decir, ya tiene forma, ha pasado más de 4 semanas, ya tiene cápsula, pero no tiene síntomas. Si no tiene síntomas, doctores, simplemente el manejo es conservador. No se hace absolutamente. Si esta necrosis pancreática encapsulada tiene síntomas, es decir, puede haber obstrucción de la salida gastroduodenal, puede haber obstrucción biliar, o simplemente no mejora o se ha infectado, se utiliza el drenaje endoscópico percutáneo. Si está sintomático, se puede drenar, claramente. Si está infectado, se le añade antibióticos además de esto. Si la necrosis pancreática encapsulada está infectado, el tratamiento es antibióticos y puede haber un drenaje endoscópico o percutáneo tardío en este caso. Más o menos la idea panorámica que quiero que tengan del manejo de cada una de estas colecciones. Muy bien, quiero llegar básicamente a las conclusiones finales de esta presentación. Recuerden que los predictores de severidad son útiles en la práctica. Incluso el CIRS es útil para poder utilizarlo como predictor de severidad. Usen el que ustedes quieran, pero usen por lo menos uno de ellos. La fluidoterapia intensiva es muy buena en casos severos. Recuerden ustedes, pero no excederse de 4 litros si es que el paciente no tiene necesidad de tener una fluidoterapia intensiva. Y pueden utilizar cristaloides o lactato Ringer si desean. La nutrición temprana es importante en los pacientes porque reduce las complicaciones y eso es clarísimo. Si se puede iniciar vía oral, inicien la vía oral desde el inicio y si no pueden, se tiene que dar nutrición enteral con una. La analgesia debe ser individualizada, no existen parámetros al momento para poder decidir cuál de ellos es el más indicado. Utilicen individualizadamente de acuerdo al umbral de dolor del paciente. El STEP-AP es el orden prioritario para manejar complicaciones. Primero endoscópico, segundo percutáneo, tercero quirúrgico, no lo olviden. La antibiótico profilaxis no sirve y la CEPRE solamente está recomendada en caso de obstrucción biliar prolongada y colon. Muy bien, doctores. Eso ha sido todo lo que quería presentarles por ahora. Agradezco nuevamente la invitación a la Sociedad Científica de la UPC por la invitación, por el gusto que tengo de presentarles esto. Y estoy llano a cualquier pregunta que quieran hacer en este momento. Gracias por su atención.